y vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Quiero compartir esta meditación de la palabra con ese título: Aviva tu obra en medio de los tiempos. Estaba mirando, bueno, lo hemos visto en otras oportunidades, pero una vez más quiero recordar y hoy quiero mencionar algunos conceptos acerca de la palabra avivamiento. No es un solo concepto el que hay acerca de avivar. Cuando hablamos de avivar, nosotros tenemos un concepto cuando hablamos de avivamiento. Pero estaba mirando que para los hebreos, pues ellos no tienen el mismo concepto que nosotros. Para los hebreos la palabra avivar es la palabra hayak, también el griego anastao. ¿Y qué quiere decir esto? Significa literalmente volver a la vida desde los muertos o desde entre los muertos. Así que avivar, desde ese punto de vista, ese concepto no es el mismo nuestro. Entonces el concepto hebreo, normalmente se usa la palabra avivar para hablar de alguien que vuelve a tener vida. Es decir, que está muerto y que vuelve a la vida. Para ellos eso es avivar o es avivamiento. Lo que quiere decir que en la Biblia se registra un gran avivamiento en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, cuando el valle de los huesos secos, ¿lo recuerdan? Dice el profeta que cuando él estuvo en el valle, vio un valle lleno de huesos secos en extremo. Y alguien le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta es: Señor, tú lo sabes. Porque él definitivamente no podía como dar un veredicto al respecto, porque según él, pues eran secos en extremo. No había como opción para que pudiese alguien pensar de que alguien se podía levantar de allí. Y entonces recuerdan la profecía, le dice el Señor: entonces di a estos huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y la Biblia describe cómo el profeta se lleva un tremendo susto, creo yo, con toda seguridad, porque cómo es que esos huesos secos comienzan a buscarse y empiezan a armarse entonces las calaveras, todo el esqueleto humano, cada hueso acomodándose, y no había nada de carne en ellos. Pero luego dice, luego subieron tendones, y me imagino semejante película tan aterradora, y era por todos lados. Yo creo que el profeta hasta tuvo que saltar porque un hueso quería como pasársele por en medio de las piernas, porque los huesos comenzaron a buscarse y a acomodarse en cada hueso en su lugar. A eso el pueblo hebreo le llama avivamiento, a volver de entre los muertos, a volver a tener vida. Gloria al nombre del Señor. Y precisamente es lo que se dio entonces en ese valle. Dice la Biblia que luego subió carne y luego subió piel y cubrió esa carne. Y ahora sí eran como muertos, como hombres, pero no tenían vida. Hasta que el Señor le dice: profetiza al espíritu y dile: espíritu, ven de los cuatro vientos de la tierra y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice: y profeticé como me fue mandado, y he aquí que vino. Entonces hubo un estruendo por allí, y el Espíritu vino y sopló sobre todos estos, y se levantaron y fueron un ejército sobremanera grande. Ese es el concepto de avivamiento para los hebreos. Gloria al nombre del Señor. El concepto cristiano para hablar de avivamiento se ha usado como un término teológico que se refiere
a un despertar en términos religiosos, a un despertar. Entonces nuestro concepto ya no es que está muerto y vuelve a la vida, sino que de alguna manera está vivo, pero está como adormecido. Entonces, avivamiento es un despertar de ese que está adormitado, adormecido. Y entonces se habla de un despertar religioso. En ocasiones se le da un lugar. Cuando se habla del avivamiento del inicio del siglo pasado en los Estados Unidos, se habla de un lugar exclusivo o un lugar en particular de la llamada calle Azusa, que allí se dicen comenzó el avivamiento. Entonces, aparte de hablarse de un despertar en las personas, en aspectos religiosos o cristianos, se habla de un lugar donde empezó ese movimiento. Gloria a Dios. Se habla también de manera especial en cuanto al protestantismo se refiere, que el avivamiento es un proceso de conversión espiritual que lo motiva a Dios. Entonces, ese ya es el concepto cristiano, que es un proceso de conversión motivado por Dios. Es decir, que el avivamiento en términos cristianos no puede venir de otra parte, sino de parte de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y en ocasiones es visto como un proceso restauratista, un proceso que va en proceso de restaurar algo que ya está, pero que algunas situaciones lo han llevado al deterioro. Entonces es como una forma de restaurar algo. También se dice que es acción o efecto de avivar. Por ejemplo, avivar un fuego es o meterle más leña al fogón o usar una tapa o alguna cuestión para soplar. Entonces está dándole viveza, le está dando ánimo, le está dando entonces vida, fuerza. Y a eso también le llamamos avivar o avivamiento. Se habla de restaurar la vida espiritual del creyente o de la iglesia en general, que ha conocido a Dios, que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, pero que por alguna razón se ha enfriado, ha perdido fuerza, ha perdido visión, ha perdido ánimo. Entonces, avivar es como volver entonces a tener esa fuerza, ese ánimo, esa visión que en algún momento se ha perdido y que impedirá siempre que se cumpla la misión que le ha sido encomendada a la iglesia. Entonces, en el momento en que el creyente, en que la iglesia en general pierda esa fuerza, esa viveza, ese ánimo, automáticamente estaremos perdiendo la opción de cumplir con la misión que ha sido encomendada a la iglesia, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, que es, como dice el apóstol Pedro, dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al nombre del Señor. Yo definía, y ese es lo que creo que puede ser también para nosotros avivamiento, y es un sentir especial que Dios coloca en la vida de una persona y que es ejecutada por ella. Me hago entender, Dios pone un sentir, pero puede morir ahí ese sentir si no lo ejecuto. Creo que anoche escuchábamos acerca de los talentos. Y el hermano decía, es un talento, es algo que se entierra, que no hacemos nada con él, que no va a producir nada, aunque lo recibió, pero no lo puso a funcionar. Entonces sí era talento, sí tenía el mismo valor que los talentos que le fueron entregados a los demás.
pero si Él no lo pone a funcionar, pues definitivamente hasta ahí llega la ganancia que puede haber con eso que ha sido entregado. Entonces el avivamiento también es un sentir especial que Dios coloca en alguien, en una persona, y que es ejecutado por ese individuo que recibe ese sentir. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, en nosotros está, si recibiendo de parte del Señor un sentir lo ponemos en ejecución o no. Y no le podremos echar culpa a Dios que Dios no quiso, que Dios no, porque si Dios puso el sentir, yo tengo la responsabilidad de la ejecución de ese sentir. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Leyendo el libro de Esdras y de Nehemías, encuentro a qué entonces le quiero mencionar como avivamiento, a ese sentir que pone Dios. Esdras capítulo 1 y el versículo 1, allí comienza la historia de cómo un rey que no era del pueblo hebreo, el rey Ciro, rey de Persia, Ciro el Grande, dice la escritura, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino lo siguiente: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es verdadero Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres en su lugar con plata, con oro, bienes, ganados y además con ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué es eso? Es un sentir que Dios le pone al rey de Ciro, de que haga edificar casa al Dios de los cielos allá en Jerusalén. Y él tiene la idea de la teología judía: Dios está en Jerusalén, allá hay que hacerle entonces el templo, la casa. Si él no hubiese ejecutado ese sentir que Dios le puso, ahí había quedado. Nunca había partido ninguno de los judíos, de los que estaban cautivos en Babilonia, nunca hubieran regresado a Jerusalén. Pero él ejecuta el sentir que Dios le pone. Y él escribe, y por palabra y por escrito publica, que los judíos que hay allí, que deseen regresar, retornar a su tierra, lo hagan para que edifiquen casa al nombre de Jehová, el Dios verdadero. Gloria al nombre del Señor. Y da dentro de su decreto, dice: y quien no suba, ayude al que va. Va a darle oro, va a darle plata, va a ayudarlo, pero lo va a ayudar para que entonces la casa del Dios verdadero sea edificada de nuevo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Dice la escritura: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ahora bien, el avivamiento, a veces tenemos la idea de que sea, por decir algo, cuando toda la congregación está reunida, ¿cierto? Cuando toda la iglesia está en un lugar. Entonces nosotros tenemos la idea que avivamiento es el movimiento que se pueda gestar cuando estamos juntos.
Por eso es que calificamos unos cultos donde hay avivamiento y otros donde no hay. Entonces, cuando hay movimiento decimos, oiga, un avivamiento en ese culto porque cantamos con ganas, porque hubo alabanza, porque nos movimos. Pero viendo lo que sucedió, y vamos a mirar dentro de la misma historia de la restauración de Jerusalén y del templo en especial, vamos a mirar que ese avivamiento no comenzó con una cantidad de gente y de pronto hubo movimiento entre ellos. Comenzó con uno. Esto comenzó en Ciro. Ciro emite ese comunicado y lo da a conocer, y entonces eso se empieza a contagiar. Dice que los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, eso empezó a impactar a otros. Y Dios comenzó a poner ese sentir en el uno, en el otro y en el otro. Gloria al nombre del Señor. Dice que el Señor despertó el espíritu de ellos para subir y para edificar la casa, la cual está en Jerusalén. Recordaba que la historia del avivamiento de la calle Azusa comienza con un hombre que empieza incluso a pedir permiso para que lo dejen orar en una casa. Se despierta en él esa angustia por la presencia de Dios, y donde quiera que le dan posada, pide un lugar para meterse en oración y para hablar con Dios. Y con ese hombre comienza lo que hoy es historia, el gran avivamiento de la calle Azusa. Un hombre de piel morena, un hombre que lo sacaron corriendo varias veces por el estigma de su color de piel, que le cerraron las puertas en uno y en otro lugar, pero que no se quedó con el sentir que Dios le había puesto, sino que hizo todo lo posible por ejecutarlo, y hasta que tocó a alguien y ese sentir entonces se pegó a otro y a otro y a otro, y Dios se glorificó de una manera extraordinaria. Gloria al nombre del Señor. Verso 6 dice: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y con oro y con bienes y ganado y cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Esta fue una parte, porque resulta que toda la reconstrucción de Jerusalén se dio en el transcurso de 3 reinados, de Ciro, de Darío y de Artajerjes. En esos 3 reinados entonces se desenvolvió la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Yo quiero que veamos ese sentir que Dios puso en Nehemías. Vamos al capítulo 1 de Nehemías. Comienza diciendo palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quislue, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí,
uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron del cautiverio allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, por los cuales tú los redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora un buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estaba ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estabas enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey: para siempre vives, oh rey. ¿Cómo no he de estar triste? No debe estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa del sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey le dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además le dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas por los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asad, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Esa gran restauración de Jerusalén se dio porque Dios puso un sentir, porque Dios puso una pequeña llama, y el que sintió esa llama en su corazón no la dejó apagar, no la dejó consumir, sino que ejecuta el sentir que Dios le pone, hace todo lo posible por hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y él sigue contando cómo se fue y empezó a contarle a los ancianos
el sentir, el dolor que él había sentido por el pueblo y cómo Dios le había dado gracia con el rey. Y me llama la atención que después de todo esto la Biblia declara cómo se restauró entonces el templo y el culto, y cómo eso que comenzó en la vida de una persona tocó a tantos. Capítulo 3 de Esdras, dice la escritura: cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Lo que quiero que veamos es que algo que comienza en una persona va tocando a otros y va tocando a otros, claro, porque ese que tuvo ese sentir no lo enterró, no dejó apagar esa llama, sino que la avivó, la sopló, le puso leño y otro, y hubo dificultades. Si ustedes han leído la historia, desde que salió Nehemías, hubo quien le incomodó esa decisión y juntó a otros, se hicieron todo lo posible, primero para que él no llegara a Jerusalén, y después de que él llegó, a ver cómo lo hacían desistir de la obra. Se inventaron testimonios falsos para decirle al rey. Vinieron a decirle, y hicieron también un comunicado para el rey, que él estaba edificando a Jerusalén y edificando la casa de su Dios, porque él se quería proclamar rey allí en Jerusalén, cuando él no había dicho nada de eso. Lo que quiero decir es que cuando Dios pone un sentir y cuando Dios quiere llevarnos a un gran avivamiento, no es que las puertas se abren para que el avivamiento se dé. Si es en la vida de una persona, no es que las cosas se le pongan tan amables para que entonces ese toque de Dios, esa presencia de Dios sea de una manera tremenda en su vida. No va a ser fácil. Las puertas no se van a abrir de par en par. Las dificultades no van a huir de nosotros. Los problemas no nos van a dejar de lado. Porque a veces pensamos es que esas dificultades son como las que apagan entonces la fuerza que yo estoy teniendo, esas ganas que Dios ha puesto, ese sentir que Dios ha puesto. Pero luego digo, no, pero mire esto. Entonces, como vino el problema, como vino la dificultad, entonces desistimos de lo que del sentir que Dios ha puesto. Dejamos apagar la llama y ya no habrá avivamiento, porque si se apaga la llama donde inicia el fuego, ¿qué fuego podrá haber? Los que han tenido la oportunidad de encender fuego de leña saben de qué les hablo. Cuando con un pequeño fósforo usted tiene que encender toda una hoguera. Pero si deja apagar el fósforo antes de haberle, no sé, usado algo, de pronto un combustible, pero si no tiene combustible, tiene que hacerlo con una astillita delgada, o tiene que usar una bolsa plástica. Hay una cantidad de ideas que vienen a fluir, porque si alcanza a apagarse el fósforo, nunca va a haber fuego. Y entonces ventea y usted tiene que cubrirlo. Y tiene que hasta pegárselo, porque no es el viento, no lo puedo dejar apagar. Entonces, cuando Dios pone un sentir, no es que se nos abran las puertas y vamos a llegar al clímax con toda libertad. Nunca será así. El asunto de Esdras y Nehemías nunca fue fácil, para nada. Cómo se le burlaron, cómo ellos tuvieron que trabajar con una mano teniendo una espada y tratando de pegar el ladrillo con la otra, porque tenían cuidado de sus enemigos, porque sabían que en cualquier momento querían acabar con ellos, querían no solamente destruirles lo que estaban haciendo, sino acabar con sus vidas.
y guardaban los turnos, hacían vigilancia constante las 24 horas. Y en medio de la vigilancia era con el arma en la mano y con la otra tratando de ayudar en algo con esa construcción. Bendito el nombre del Señor. Dice la escritura, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadad, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre la base que había tenido antes, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día en su orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, holocaustos continuos, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová todavía no se habían echado. Y dieron dinero a los albañiles y a los carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite, a los sidonios y a los tiros, para que trabajasen la madera de cedro desde el Líbano, trajesen la madera del cedro desde el Líbano por el mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Sadad, y otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra en la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asad, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban y alababan y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Lo que comenzó con el sentir que Dios puso en uno, pero que nunca dejó apagar esa pequeña llama, que se enfrentó a toda dificultad para que no se apagara esa pequeña llama, terminó ahora, dice el versículo 12, y muchos de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Y ese ruido se oía desde muy lejos. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. En el capítulo 6 del libro de Esdras sigue diciendo, verso 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios, del Dios de Israel,
y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reino del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de sus tribus. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismo comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de sus inmundicias, de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová Dios Rey de Israel. Y terminamos con esto: y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. A mí me impresionó esto: cómo es que algo que Dios pone en uno, un sentir que alguien tiene, el anhelo que viene al corazón de alguien de parte de Dios, pero que no lo deja morir, sino que empieza a hacer todo lo posible por llevarlo a ejecución. Eso comienza a tocar a uno y a otro y a otro, y termina el pueblo celebrando a una con gran regocijo. Y la historia bíblica dice: no podía diferenciarse los gritos del lloro, porque era un ruido tremendo y eso se oía desde muy lejos. Pero todo comenzó con una pequeña llama en el corazón de alguien. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que los conceptos diversos que hablamos de avivamiento son aplicables hoy. Es muy probable que alguien en este transcurrir de la llamada pandemia se haya hasta muerto, haya perdido la vida que Dios le dio, haya perdido la relación con el Señor y se siente muerto porque aparte de todo ha pecado contra Dios. Pero dijimos que el concepto hebreo de avivamiento es volver de entre los muertos. Y aquí hay alguien que hace volver de entre los muertos. Jesús puede dar vida al que está muerto, y no importa la clase de muerte que tenga, puede dar vida. Gloria al nombre de Jesús. Si puede devolver la vida física, Jesús puede devolverle esa relación con Él a cualquier persona en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Él quiere, da vida, y hoy quiere dar vida. Ayer hacía cuentas y es un caso diferente, pero donde Dios dio vida, de lo cual yo fui testigo. 12 años y medio hace que mi papá se estaba muriendo de un cáncer en el estómago, y que los dictámenes médicos fueron: lléveselo porque no hay nada que hacerle.
Nada. Que yo les he contado que yo fui el que le propuse al médico, ¿y por qué no le hace quimioterapia? Y él dijo, le estoy diciendo que no se le puede hacer nada. Tiene 82 años y está invadido de cáncer su organismo. Y resulta que a un viejo de 82 años Dios le alargó la vida, y hace 12 años y medio, ayer me llamaban que estaba muy grave, y yo hacía esa cuenta. Yo decía, Dios le dio 12 años y medio más. Si partiera ahora, quedamos con ese testimonio. Se iba a morir hace 12 años y medio, pero Dios le dio vida. Y así como puede dar vida física, Dios puede restaurar y quiere restaurar la relación de alguien, porque eso es avivamiento, es volver a la vida, pero de entre los muertos. Gloria al nombre de Jesús. Pero puede ser que también en medio de todo Dios haya puesto un sentir en alguien, le haya puesto el sentir de pronto de orar más, le haya puesto el sentir de hablarle a su familia, le haya puesto el sentir de ayunar, le haya puesto el sentir de renunciar a algunas cosas que le han venido dañando. El problema es hasta dónde ejecutamos ese sentir que Dios pone. Porque más bien esperamos es que el movimiento comience en otros. Hay gente que seguramente ha sufrido en esta pandemia porque dice, ¿cuándo estaremos en culto para que haya avivamiento, para yo sentir algo? Y es que me lo han dicho. Hay hermanos que me dijeron, hermano, yo me siento como descarriado porque no voy a culto. Yo no sé, pero como que no puedo. Como que no podían tener como esa conexión con el Señor. Si Dios ha puesto algún sentir en alguien, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo. Sóplelo, póngale astillas, haga algo, cúbralo del viento para que no lo apague. Dios pone el sentir. Usted y yo somos responsables si hacemos algo para que no se apague, sino más bien para que contagie a otros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Sabe? Yo estoy convencido que Dios ha puesto sentir en varios hermanos de la congregación. Lo que de pronto estamos es desubicados, porque pensamos es que en un culto es que tiene que venir el movimiento poderoso de Dios. Pero acabamos de mirar que por el sentir que tuvo uno, llegó el tiempo en que todo el pueblo alababa a Dios con tanta fuerza que ese ruido se oía hasta muy lejos. Gloria al nombre del Señor. Que fue restaurada no solamente la casa de Dios, sino cada sector de la muralla que había sido destruida y quemada. Léase Nehemías. Nehemías dice, yo me fui y miré cada puerta cómo estaba, nadie se dio cuenta, pero yo esa noche me la pasé por allá y me tocó amarrar el caballo en algún lugar porque ya no pasaba, y me fui a pie y vi, miré e hice, y por allá él estaba pensando cómo restaurarlo. ¿Cómo es que el sentir de un hombre se convierte en un movimiento poderoso de la gloria de Dios en todo el pueblo? Póngase de pie, por favor. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Y puede catalogarlo hoy como algo muy pequeño, como algo muy insignificante.
Hay momentos en los que nos hemos atrevido, por el sentir que Dios ha puesto, hasta de pronunciar un compromiso, hasta de decir: me voy a arreglar, ahora sí voy a decidir mi vida para Cristo. Qué pesar que no se cumpla. Creo que fue a principio de año, este año, me llamó un hermano mío que está apartado del Señor hace unos años. Me llamó impresionado. Me dijo: le debo mi vida a Dios, pero de una manera tremenda. Y él lloraba contándome. Estaba haciendo una construcción y él dice que algo extraño le dio por bajarse de la construcción. Y él dice que como cuando él iba en el aire saltando hacia afuera de la construcción, resulta que toda esa construcción se desbarrancó, todo eso, y toda esa construcción fue a dar como unos 50 metros abajo. Dice: hermano, yo creo que yo iba como en el aire cuando toda esa construcción se fue. Y él alcanzó a caer allá en una parte que no se fue. Dice: Dios me, no, ahora sí. Es que es impresionante cómo Dios. Pero eso le duró por ahí un mes. Ese sentir de volverse a Dios porque Dios le había devuelto la vida, le duró tan poco. ¿Cómo es que Dios pone un sentir y lo dejamos apagar de una manera tan insignificante? Vamos a orar esta mañana y yo quisiera que trajera a memoria algún sentir que le ha puesto Dios en su corazón. Algo que le ha dicho Dios que debes hacer o que debes dejar de hacer. Algo que te ha dicho Dios que debes ponerle seriedad en medio de su caminar. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Por qué seguirme dejando llevar de otra cosa cuando Dios sí me ha dicho, cuando Dios sí me ha puesto un sentir, cuando Dios sí ha encendido, aunque sea pequeña, pero ha encendido una llama en mi corazón? No te olvides que si haces todo lo posible porque esa llama no se apague, estarán otros también encendidos. Se encenderá uno y otro y otro, y muchos terminarán encendidos por el poder del Espíritu del Señor. Señor Jesús, estamos en tu presencia esta mañana. Tú sabes, Señor, qué sentir has puesto en nuestras vidas. Perdónanos, oh Dios, por no haber atendido, Señor Jesús, por haber dejado apagar esa llama que has puesto del servicio, de la renuncia, de la decisión, Señor. Perdónanos. Perdónanos el haber enterrado aquello tan valioso que has puesto en nuestras manos. Perdónanos por no haber avivado el fuego de lo que has puesto en nuestro corazón. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, dándonos, Señor Jesús, no solamente el sentir, sino la decisión de hacerlo para gloria y alabanza de tu grande nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar
El Espíritu de Dios está aquí.